Bienvenidos a Discutamos México. Hoy vamos a platicar sobre este periodo muy complicado de nuestra historia, que la historia ha consagrado como el periodo heroico de la Reforma, que va de 1853 a 1876, en el que vamos a ver distintos regímenes, vamos a ver una guerra civil terriblemente cruenta, vamos a ver una intervención extranjera y un gobierno monárquico impuesto por el Imperio francés. Para platicar de estos experimentos políticos con nosotros tenemos a la profesora María José Risauzi de la UAM Azcapotzalco, a la profesora María del Carmen Vázquez del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y al profesor Silvestre Villegas, también del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Bienvenidos y muchas gracias por estar aquí. Bueno, este es un periodo, como decíamos, de gran experimentación política, que sigue a la derrota frente a los Estados Unidos y en el que vemos a los miembros de la clase política mexicana realmente haciendo un esfuerzo por consolidar un gobierno posible, un gobierno viable, por muy distintos caminos. Y empezamos por este último gobierno del general Antonio López de Santana, en 1853. Cuando cae el gobierno de Mariano Arista, vemos este fenómeno muy interesante en el que tanto los liberales como los conservadores miran a que es aparentemente el hombre imprescindible de la primera mitad del siglo XIX. ¿Por qué es Santana tan atractivo? Porque ante los fracasos de los distintos gobiernos desde que México se emancipó en 1821, habían intentado repúblicas federales, repúblicas centrales, dictaduras con el mismo Santana, se hacía imprescindible dos cosas. Por un lado, poner orden en el gobierno. Y por otro lado, detener la amenaza de los Estados Unidos. Se había perdido medio país y eso había empezado a generar una conciencia de nacionalidad. Entonces, tanto los liberales como los conservadores piensan en que es necesario un gobierno que ponga orden, que tenga legitimidad, su autoridad, y vuelven los ojos a Santana porque es el caudillo que ha representado los intereses del ejército, es el hombre carismático que cuando llega al poder se afianza en él. Y saben que sin un gobierno fuerte no puede lograrse ninguno de los proyectos. Entonces, aunque son contendientes y aunque aspiran a cosas bastante distintas, ambos proyectos miran a López de Santana como el hombre que hará posible esa autoridad necesaria para emprender un gobierno que los lleve hacia una transición. Ambos tienen su proyecto, pero a ver con cuál Antonio López de Santana coquetea, acepta, y es por eso que los dos lo buscan. Bueno, y finalmente Santana se va a decidir por este grupo que conocemos como los conservadores, que hace poco, digamos, se ha definido a sí mismo como el Partido Conservador frente al Partido Destructor, que es supuestamente el Partido Liberal, así los llaman. ¿Cuál es la visión de país, la visión de gobierno que tiene este grupo? Y bueno, ¿qué tanto compagina con la de este general? ¿No? Pues ese es el fenómeno más interesante, porque aparentemente no compagina nada. Los conservadores quieren buscar el apoyo de los países europeos para detener ese avance, como decía, de los Estados Unidos, para tener reconocimiento, prestigio ante el mundo, para lograr la inversión de capitales en el país, porque los conservadores, a pesar de todo, quieren un gobierno fuerte, ¿sí? Que ven en Santana personificados los principios de autoridad, de unidad, que es la unidad religiosa, la unidad de la lengua y sobre todo del ejercicio de la religión católica. Los conservadores son muy claros a partir de una carta que le escribe Lucas Alamán, que se la entrega a Haro y Tamariz para que en el momento en que Santana pise el puerto de Veracruz reciba esa carta. Él viene de Turbaco, de su destierro. Y entonces Lucas Alamán le dice, bueno, vamos a ser muy claros. Nosotros queremos que no haya elecciones. Nosotros queremos que no haya un gobierno de una república federal. Nosotros no queremos ayuntamientos electivos. Nosotros lo que queremos es un progreso material con colonización
de trabajadores católicos. Queremos también una nueva división política que acabe con el nombre de los estados y que se establezcan departamentos dentro de un proyecto más centralizado. Y también le dice, bueno, y si usted está dispuesto a rodearse de la camarilla que siempre lo ha rodeado, de aduladores, si usted está dispuesto a poner en desprestigio la autoridad yéndose a sus haciendas o a sus casas de campo, olvídese de esta carta, rómpala, échala al fuego y no se acuerde más del proyecto. Pero Santana al mismo tiempo le pide su opinión a Miguel Lerdo de Tejada, o sea, quiere saber cuál es el proyecto de los liberales en ese momento. Y entonces Lerdo de Tejada no le manda un programa político, sino hace una especie como de resumen de todo lo que ha vivido el país desde que se independizó. Y entonces le dice, bueno, pues estamos dominados por la anarquía, las aduanas marítimas están invadidas de contrabando, los caminos son inseguros, el filibusterismo es una amenaza tremenda con los que invaden por el norte y quieren independizar Sonora y Baja California. Tenemos un enorme problema con los indios bárbaros que atraviesan la frontera y que asolan a las propiedades de los norteños. Y una agricultura deficitaria, menciona el analfabetismo, o sea, los grandes problemas que estaba viviendo México, pero Santana simplemente recibe esa exposición de principios de los liberales y se decide por el proyecto de los conservadores, porque es un proyecto que tenía una parte visible, una renovación de la administración pública con mucha racionalidad del derecho y sobre todo del fomento a las mejoras materiales, pero por otro lado porque había una cuestión secreta. Veían ese gobierno como un expediente pasajero para que fuera el camino hacia definir cuál era la forma de gobierno que México tenía que adoptar. Y esa forma de gobierno para los conservadores era la monarquía. Ellos creían en esa forma de gobierno y entonces ese secreto era negociar, sobre todo en la corte española, la llegada de un príncipe católico, Borbón, a gobernar a México. Y en ese momento se estaba pensando en el infante Juan de Borbón. Y empiezan todas las negociaciones y empiezan todos los acuerdos secretos para que ese gobierno hubiera sido posible en ese momento. Aunque sorprende un poco que Santana, siendo, digamos, un hombre fascinado por el poder, estuviera dispuesto a calentarle la silla, digamos, a un príncipe Borbón. Al príncipe Borbón. Y eso es lo interesante. Se muere Lucas Alamán casi a los 2 meses de iniciada la administración, y vemos cómo Santana empieza a desplegar un poder, sigue jugando con los conservadores, acepta el proyecto modernizador, pero por otro lado se hace nombrar Su Alteza Serenísima, restaura la Orden de Guadalupe, que era una orden imperial que había creado Iturbide, y acepta una capa de armiño muy elegante para en la Villa de Guadalupe el día que se arman caballeros a una bola de señores liberales y conservadores que de la noche a la mañana juran ser fieles a un gobierno que, por otro lado, pues va a llevarse hacia los cauces de los propios intereses del dictador, que acaba colmando las expectativas de liberales y de conservadores por la venta de la mesilla, por el dinero que se pagan, esos 10 millones de pesos, 7 en un principio, 3 cuando se firme el tratado, pero 7 millones de pesos que se dilapidan de la noche a la mañana con los gastos más increíbles, unos vapores que nunca llegaron, sueldos a las legaciones extranjeras, 15,000 pesos para una cuestión secreta, decía Santana, que era lograr en la corte española que pudiera venir acá este infante don Juan. Santana toma para él mismo 600,000 pesos, que en aquel momento era una brutalidad de dinero, pero empieza ese ir y venir de ese dinero que no tenía así como un proyecto específico para mejorar la economía del país, para mejorar las instituciones que verdaderamente lo requerían, y va a desencadenar pues el descontento que va a brotar en una revolución que surge en Ayutla, en un poblado del sur de lo que después fue el estado de Guerrero. Y entonces surge esta revolución a la cual se van a unir después muchos otros grupos de
a lo largo y a lo ancho del país, que están en contra de los altos impuestos que ha puesto Santana, de la venta del territorio a los Estados Unidos, de la dilapidación de ese dinero. Y por otro lado también, pues los desmanes de la policía secreta, de la persecución política a los liberales, periodo en el cual los liberales puros, digamos, y muchos moderados salen al destierro. Es el caso de Juárez, es el caso de Ocampo, es el caso de Ponciano Arriaga. Poco a poco, pues todos los intereses van a congeniar en estallar esa revolución contra esa dictadura que no pudo lograr el proyecto que tenían los conservadores en un inicio. Tenemos entonces, con la muerte de Alamán, una generación que parece que se retira de la escena y llega esta nueva generación que podemos llamar esta generación de Ayutla, ¿no? Que son estos hombres jóvenes, los van a describir después, ¿no? Como hombres de cabello largo y corbata roja en el Congreso. ¿Cómo podemos distinguir, digamos, estas dos generaciones de hombres políticos? Los primeros marcan de manera importantísima, yo creo que le dan forma a la vida política de la primera mitad del 19, y luego estos hombres jóvenes que le van a dar un giro. Bueno, yo creo que un hecho muy importante al que antiguamente o hace unos años se le daba más importancia que ahora es la guerra del 48, el hecho de que haya marcado de una forma muy importante la identidad política de estas, digamos, nuevas generaciones liberales. Esta nueva generación de liberales insistirá en la República Federal representativa, que eso es muy claro ya desde el plan de Ayutla. ¿Qué encontramos en Ayutla que lo hace especial y que hace que el plan de Ayutla sea enseñado en las universidades públicas y así están los temarios oficiales? Es el planteamiento de unidad nacional que no se encontraba en proclamas militares anteriores, que siempre tenían una lógica más bien regional. El asunto de señalar que no podía ya haber más tolerancia hacia los poderes unipersonales. El ejemplo de Santana fue obviamente cuasi traumático para estas generaciones. Una insistencia importante en tratar de derribar lo que se llamaban las herencias o inercias coloniales, sobre todo en materia de impuestos, y a las cuales no se había podido, digamos, desaparecer por también emergencias financieras importantes. No era nada más una cosa de Santana recuperar a diestra y siniestra este tipo de gravámenes. Entonces sí creo que unidad nacional, representatividad, insistencia en la soberanía popular son términos o conceptos clave que nos ayudan después a entender cómo se integran en un corpus legal mucho más amplio y por supuesto contundente, que es la Constitución del 57. Hablemos un poquito de este proyecto con el que llegan estos hombres, esta generación de la reforma. ¿Qué es lo que quieren hacer? María José ha hablado de, bueno, quieren afianzar la República Representativa Federal, ¿no? Por un lado, la representación popular, claro, y por otro lado, la autonomía estatal, que eso es bien importante, ¿no? El restaurar lo que los conservadores decían, bueno, es que es un desorden espantoso cuando cada capital estatal hace lo que bien le parece. ¿Qué más? O sea, ¿qué estas leyes de reforma, qué es lo que pretenden hacer con el país estos hombres? Por ejemplo, yo iniciaría con uno, que es, por ejemplo, su preocupación económica. Vemos una preocupación por liberalizar el comercio entre México y el exterior. Tenemos que bajar los aranceles. Si nosotros queremos recibir una serie de mercancías que vienen de Europa y que vienen de los Estados Unidos, se debe hacer lo más libre posible y con los menos requisitos ese comercio, tanto de afuera hacia la República, como lo que nosotros poco podíamos exportar, que era fundamentalmente maderas y plata en barra o monedas. Entonces, por ejemplo, solamente en el caso de la economía encontramos una preocupación de estos liberales por llevar adelante un programa que lo vamos a ver posteriormente, por ejemplo, en la ley de desamortización. Entonces, simplemente es un solo aspecto. Lo que además debemos subrayar, ¿no? No es fácil cuando son gobiernos que viven en bancarrota. Exacto. No, o sea, son gobiernos que no tienen de dónde sacar recursos. Y, por ejemplo, en esa misma lógica económica encontraríamos lo que menciona Silvestre, la ley Lerdo, ¿no? La ley sobre la desamortización de los bienes de las comunidades
eclesiásticas y civiles, que eso es algo que comúnmente se deja un poco de lado, ¿no? La afectación tanto a las comunidades indígenas como a los ayuntamientos por parte de la ley Lerdo. Pero la primera intención es, decía Lerdo, crear una república de pequeños propietarios agrícolas que, preocupados por su propiedad, estén entonces, o sean los primeros interesados por hacer productiva esa tierra, por hacerla, digamos, que tuviera rendimientos económicos, y de esa forma, en una especie de efecto dominó, la república pudiera pues rescatar un campo olvidado después de todas las guerras, colapsado prácticamente, y que, acompañado con estas medidas para liberar el comercio con potencias extranjeras, traerían una reactivación de la economía. Entonces sí creo que las leyes de reforma parten de un objetivo muy importante en términos financieros. Y luego también habría una posición como más política o de proyección ideológica más a largo plazo, que es la secularización de la sociedad. La ley Juárez, con la creación del registro civil, la reorganización de los tribunales, entonces el hecho de que los nacimientos tuvieran que ser registrados ante una autoridad civil, el matrimonio, la defunción, etcétera, crea una especie de centralidad para el Estado que no había podido tener antes, porque la Iglesia, como en muchos textos se trata, era como un Estado dentro del Estado, ¿no? Entonces, tratar de detener en algo este avance, ¿no? Bueno, y este proyecto económico que también tiene una intencionalidad política, Por ¿no? supuesto. La afirmación de un diputado como Ponciano Arriaga, que dice, bueno, los ciudadanos de una república no pueden ser esclavos de la necesidad, o sea, no pueden estar rascando la tierra para apenas sobrevivir, sino que tiene que ser gente que tenga esa autonomía que da la prosperidad. ¿Por qué de este proyecto que parece tan racional y tan apetecible surge la guerra civil más cruenta que vive México desde la Guerra de la Independencia? ¿Qué tiene el proyecto de 56-57 que levanta ámpula en una parte muy importante de la población? Y creo que hay que decirlo, no solo en estas instituciones afectadas, ¿no? Obviamente la Iglesia, que pierde sus tribunales, sus integrantes pierden ese estatus jurídico peculiar que tenían, ¿no? El derecho de ser juzgado por los suyos, y igual que el ejército, y la Iglesia además está perdiendo sus propiedades, ¿no? Que se le van a pagar en este momento, ¿no? Sí, o sea, en este momento no se les confisca la propiedad, se les va a pagar, pero se declara que la propiedad corporativa no puede existir, ¿no? Es mala para la economía. Entonces, bueno, ¿por qué es la reacción tan fuerte, tan violenta en contra de este proyecto? Bueno, a la hora de que se eliminan estos fueros eclesiásticos y militares para cuestiones civiles, se va al campo de la filosofía, donde dice, ¿cómo podemos tener un auténtico Estado liberal, republicano, si no tenemos ciudadanos que sean iguales ante la ley? ¿No? Entonces ahí la cuestión es esa. Si nosotros queremos llegar a ese estadio, tenemos que hacer una legislación donde todos quepan. Y entonces yo sí creo que en este momento, cuando se está dando este tipo de medidas auténticamente revolucionarias, se ataca de frente no solo a la Iglesia en cuanto a su propiedad inmueble, a sus intereses económicos, sino inclusive a muchas costumbres. No me acuerdo una frase de Justo Sierra que decía que los poblanos vivían todos los días en relación a la Iglesia, desde el familiar que era monje o que era el sacerdote, los confesores, etcétera, etcétera. Entonces es no solamente un ataque a intereses materiales, sino a las costumbres cotidianas. Y entonces ahí es una de las razones por las cuales podemos comprender este auténtico lucha entre unos que quieren hacer la sociedad más secular y otros que la pretenden de alguna manera que se mantenga igual, creo yo. Y el problema no es tanto con la religión católica, porque quitando a un liberal, todos los demás son católicos reconocidos. Y aunque en el Congreso debaten ampliamente si se va a establecer la tolerancia de cultos, finalmente esta no se establece. Creo yo que es ese intento de separar el poder terrenal que tiene la Iglesia y dárselo totalmente al Estado, ¿no? A partir de una constitución que se va a convertir como en la bandera. Entonces, si tú la juras, te excomulgo.
Y entonces viene un problema de conciencia para el ciudadano común y corriente que ve enfrentados dos grandes poderes desde mucho tiempo atrás que van a dirimir en el campo de batalla quién va a ser el más poderoso. Y por eso esa guerra va a ser tan terrible y tan sangrienta. Sí, tenemos este dilema terrible para los mexicanos de la época que de un de repente, digamos, porque es prácticamente de un de repente, con la promulgación de una serie de leyes, ya no se puede ser buen ciudadano y católico. Y católico. O sea, el dilema es terrible. Ahora, la guerra no empieza nada más como un levantamiento conservador, ¿no? Es el propio presidente que jura la Constitución el que da el golpe, disuelve el Congreso y dice, vamos a hacer un tiempito y vamos a hacer otra constitución porque esta constitución no funciona. ¿Cuáles son las razones de Ignacio Comonfort para hacer esto? Bueno, yo creo que eso es un proceso que se va gestando en 2 años, 1856 y 57. Él dice en el discurso de apertura de sesiones, hagan una constitución para un pueblo que existe, o sea, el mexicano, un pueblo que tiene una serie de costumbres, que tiene una serie de tradiciones que es necesario respetar. Pero por el otro lado, van a argumentar bajo el siguiente tenor, si nosotros hacemos una constitución tal y como es el pueblo mexicano, este pueblo mexicano no va a avanzar. Entonces la Constitución tiene que incorporar una serie de preceptos que lo obliguen a modernizarse. O sea, aquí tenemos un elemento fundamental. La reforma plantea que ese cambio se tiene que dar de alguna manera, pues, obligada. No es un término que me guste mucho, pero de alguna manera sí lo explica. Pero entonces, Comonfort y su gabinete están conscientes que durante 2 años van a tener una serie de levantamientos donde el gobierno sale victorioso, pero son 2 años de continuos levantamientos y entonces Comonfort en sus memorias reflexiona y dice, yo me empecé a cuestionar si verdaderamente el programa liberal era el que tenía el soporte del pueblo mexicano, porque yo me daba cuenta de que esos levantamientos me hablaban de una sociedad que no estaba de acuerdo con lo que estábamos haciendo. Entonces, el gobierno de Comonfort empieza a tener serias dudas acerca de la idoneidad de la Constitución. Ahora, yo he sostenido que la Constitución es un pretexto. O sea, que quitar la Constitución o hacer el golpe de Estado en contra de la Constitución es lo oficial, pero de alguna manera lo que él plantea, de alguna manera, son una serie de reformas. Entre otras cosas, necesita un ejecutivo fuerte. Y la Constitución de 1857 planteaba que el legislativo unicameral era una institución que maniataba de diversas formas al presidente de la República. Entonces, es un asunto de cómo se están repartiendo los poderes. O cómo se están constituyendo los poderes también. Sin embargo, la guerra enfrenta a los que están por la Constitución, tal cual, sin ninguna posibilidad de reforma, de ajuste, porque incluso hay todos estos intentos a lo largo de los 3 años de guerra por encontrar una solución intermedia. Y la postura del gobierno liberal, ahora encabezado por quien fuera el presidente de la Suprema Corte, Benito Juárez, dice absolutamente no. La soberanía del pueblo mexicano está encarnada en este documento y quienes se oponen a muerte a él son los contrincantes en esta batalla, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo se resuelve este enfrentamiento totalmente intransigente? Que también creo lo hace distinto a los enfrentamientos de la primera mitad del 19, donde al final acababan transando. Aquí no hay, digamos, mediación posible. Entonces, ¿cómo salimos de esa? Es que una de las características de la guerra de reforma es lo que comienza con lo que tú dijiste. Frente a una época anterior donde había muchas transacciones, aquí tenemos 2 bandos perfectamente definidos, 2 presidencias que actúan de manera paralela, el gobierno conservador en la Ciudad de México, Zuluaga y Miramón, el caso del gobierno liberal
en Veracruz con Juárez, pero también tenemos la intromisión de estas diversas potencias. Y entonces, ¿por qué llegan las tropas en 1860? Entre otras cosas, es por el incumplimiento de lo que los ingleses llaman la Convención Dunlop. En la Convención Dunlop, que tiene una serie de artículos, dice lo siguiente: el gobierno de Juárez, cuando se establezca en la Ciudad de México, se compromete a iniciar el pago de la deuda. En el momento en que ese gobierno empiece a pagar la deuda, será reconocido como un gobierno, el gobierno de facto de la República Mexicana. Ellos no se meten al argumento jurídico si es un gobierno de facto, si es un gobierno de jure. A ellos les interesa el pago. Y entonces se dan unos primeros pasos para ese pago, pero a mediados de año viene esta proclama del gobierno de Juárez, donde se da la suspensión por 2 años de la deuda. No se desconoce la deuda, no hay ningún tipo de desconocimiento. Lo que está sucediendo es que se está rompiendo con los acuerdos que se habían firmado en 1859 y 60. Entonces dice, si tú no estás cumpliendo con ese pago de la deuda, estás minando las bases de tu reconocimiento. Entonces por eso te intervengo. Esos conflictos propiamente mexicanos escalan la esfera de las fronteras y nos vamos al mundo internacional. Y entonces en el mundo internacional son otra serie de intereses, ¿no? Es una de las tantas razones. Y luego volviendo un poco al ejemplo de la dictadura santanista, realmente los mismos conservadores, José Manuel Hidalgo decía, nunca Santana tuvo tanto poder como en el periodo 53-55. Y ese experimento de dotar al Poder Ejecutivo de amplias facultades para poder poner orden, para poder salir adelante, lo intentan Zuluaga y Miramón, pero con cero capacidad política, sin legitimación. Y entonces es un fracaso absoluto el gobierno conservador en la capital. Y no olvidemos que este secreto monárquico, que era traer a un príncipe de España, fracasa por varios motivos. Por un lado, porque España entra en guerra, después porque se desata la guerra de Crimea, después porque España empieza a reclamarle a México incumplimiento de acuerdos, reclamos de sus habitantes, y entonces empieza a gestar el problema de la intervención. Todo esto se está dando al mismo tiempo que este país está sumido en la guerra civil. Y finalmente, bueno, España va a ver todo un acuerdo europeo, va a aliarse con Inglaterra y con Francia, van a empezar a cambiar, digamos, ese panorama de cómo intervenir a México, pero los monarquistas no han dejado en su empeño en las cortes europeas de seguir buscando un príncipe extranjero. Por un lado los europeos y por otro lado los Estados Unidos dando un fuerte apoyo a los liberales y poniendo a los conservadores en el punto ya clarísimo de decir, tenemos, como lo había dicho Alamán, que frenar ese avance de los Estados Unidos. Y entonces de repente el pobre de México pues se ve enfrentado, ¿verdad?, a intereses extranjeros muy, muy, muy poderosos que van a actuar sobre su propia historia y sobre su propio devenir. No va a ser España. No va a ser España quien va a restaurar, digamos, su presencia en lo que habían sido sus viejos dominios. Es Francia, es Napoleón III, es el emperador liberal. ¿Por qué? Mira, antes del primer paso de Francia, hay una cosa fundamental, que es que Maximiliano, no como emperador de México, sino Maximiliano como archiduque, va a recibir un préstamo de la banca inglesa. Se va de nueva cuenta a pagar, a darse el servicio de la deuda mexicana con acreedores extranjeros, y una vez que de alguna manera no solamente la banca inglesa, sino fundamentalmente la banca francesa con Fold, el Crédit Mobilier, etcétera, etcétera, son una serie de actos financieros que abren la posibilidad de la intervención, de las minas, del algodón, del comercio, pero primero se tiene que fundamentar financieramente ese imperio mexicano. Así vemos cómo la llamada aventura francesa en México tiene una serie de implicaciones ya de esta segunda etapa del siglo XIX, donde hay una serie de potencias industriales en plena competencia en un reparto del mundo.
Pero entonces es México ya en el contexto de los intereses internacionales. Sí, de una competencia internacional por espacios económicos, claro, sobre todo, ¿no? Y también, digamos, es esta carga cultural, ¿no? De detener el avance, de salvar a la raza latina, como decía Napoleón III. La expresión América Latina es de él. así vemos cómo la aventura, la llamada aventura francesa en México, tiene una serie de implicaciones ya de esta segunda etapa del siglo XIX, donde hay una serie de potencias industriales en plena competencia en un reparto del mundo. Y también, digamos, es esta carga cultural, ¿no? De detener el avance, de salvar a la raza latina, como decía Napoleón III. La expresión América Latina es de él. O sea que es una cosa interesante de detener estos sajones voraces a través de este régimen monárquico con este archiduque austriaco al frente que va a detener el avance norteamericano con el apoyo francés. Ahora, el imperio de Maximiliano es un régimen que cuenta con el apoyo de los conservadores, de la Iglesia, lo cual nos parece lógico, pero vemos también una serie de liberales destacados que también participan en un gobierno monárquico. No de los radicales, no de los puros. Los moderados. Los moderados. Y entonces, ¿cómo explicamos esto? Bueno, yo creo que ahí nos tenemos que fijar que Maximiliano muy pronto sorprende a los grupos que lo habían traído, ¿no? A los grupos conservadores y dentro de los conservadores a este sector de los monarquistas que, como bien ya comentó Carmen, están trabajando desde los 40 y 20 años después logran cometer su objetivo. Entonces, me parece que ante la sorpresa de los conservadores también hay una paulatina empatía por algún sector de los liberales, en especial los moderados, que se fijan en las políticas de Maximiliano, sobre todo frente a las comunidades indígenas en materia de trabajo, y empiezan a observar pues algunos puntos de encuentro entre los planteamientos originales de los años 50 de los liberales. Ante la falta de espacios políticos, hay un pragmatismo, por supuesto, del grupo de los liberales de montarse en este proyecto y de decir, de aquí soy, un poco también como de sobrevivencia. Yo creo que habría que también ponerle su justa dimensión al aspecto de la empatía ideológica, pero también a otro de un franco pragmatismo. Y bueno, en un principio los conservadores y la Iglesia están muy ilusionados con la llegada de Maximiliano, pensando que por fin se va a dar ese proyecto ansiado de una monarquía católica, bueno, con príncipe católico. De hecho, eligen a un príncipe austríaco por varias circunstancias, pero primero porque no forma parte de las tres potencias aliadas, para que no haya una vinculación en ese sentido. Y por otro lado, porque, bueno, pues era un hijo segundo que no tenía la posibilidad de heredar un trono, si acaso Grecia, como se le proponía, y por otro lado, por las pretensiones de Carlota de ser emperatriz, digamos, ¿no? Pero los conservadores muy pronto se desengañan y empiezan a darse cuenta, bueno, pues que no está resultando como ellos querían este príncipe. Y sobre todo con respecto a las mejoras materiales y a los cambios de esta ciudad ideal maravillosa que Maximiliano empieza a plantear en el país, ¿no? Y el propio Maximiliano tuvo pues muchos errores, ¿no? Cómo desconfiar del ejército mexicano, que finalmente va a tener que echar mano de él ya en circunstancias pues muy terribles para la defensa del imperio, en no haber confiado en los propios mexicanos para formar un gabinete que fuera realmente su apoyo, haber contado siempre con extranjeros antes que con los mexicanos. Cuando leemos ese famoso libro secreto de Maximiliano y vemos lo que opinaba incluso de muchos conservadores, pues 2 o 3 se salvan. O sea, realmente todos son corruptos o todos son advenedizos o todos están buscando la tajada del pastel. Realmente no pudo Maximiliano lograr un propio proyecto político
Y bueno, y estaba Juárez siempre, siempre, siempre defendiendo la soberanía del país, defendiendo la República Liberal, aunque tuviera que embarcarse y darle la vuelta por el Istmo de Tehuantepec y estar en Veracruz y de Chihuahua. O sea, finalmente el proyecto de los liberales nunca quita el dedo del renglón. Y ese es un punto muy interesante, ¿no? Y creo que pocas historias pueden contar como la nuestra, que hemos tenido dos gobiernos, ¿no? Y dos gobiernos tan distintos y tan peculiares, cada uno de ellos, ¿no? Y los liberales tampoco era un grupo homogéneo. Y Juárez se queda solo. O sea, todos los que habían sido sus grandes amigos, sus grandes apoyos, en el momento en que Juárez no renuncia al poder, y por cuestiones de que el país está invadido, de que hay crisis de soberanía, pues sigue ostentando facultades extraordinarias y no deja que otros, como González Ortega, por ejemplo, que dice, la Constitución que tú respetas tanto dice que suple al Poder Ejecutivo, el que ocupa el cargo de la presidencia de la Suprema Corte. Y Juárez está aferrado al poder y ya sus últimos trayectos, pues los hace prácticamente solo, ¿no? Y el infarto al miocardio que le da en julio de 1871, pues lo salvó de no ser el Porfirio Díaz de la historia, porque apuntaba así como para reelegirse perpetuamente en el poder. Y es un tema muy interesante, ¿no? Que incluso podemos llevarlo hasta la primera mitad del siglo XIX, congresos y constituciones que tienen más facultades que el propio Poder Ejecutivo por un temor al despotismo, pero ejecutivos que recurren según el derecho constitucional, al uso de facultades extraordinarias, argumentando que siempre hay crisis, o económica, o de la soberanía, si no son los franceses, son los norteamericanos, o son los españoles, pero el que ocupa el poder ejecutivo siempre diciendo, pues se necesita un poder fuerte, que ese es casi el tema del proyecto de los conservadores y el tema del proyecto de los liberales. Si tenemos estos hombres, digamos, empeñados en construir estos gobiernos que funcionen, que puedan asegurar el orden, que puedan defender las fronteras, etcétera, etcétera, entre estos dos grandes peligros, ¿no? El peligro del despotismo y el peligro de la impotencia. Es interesante, muchos de los liberales que justifican su participación con el imperio, con todo y que no hay representación nacional y no hay, es que dicen, hay tanto pleito entre poderes, sobre todo entre ejecutivo y legislativo, que el gobierno está paralizado, no podemos hacer nada. Entonces, bueno, un rato vamos a poner en paréntesis, ¿no? Y vamos a dotar a este ejecutivo de las facultades de hacer las cosas. No basta hacerlo en proyecto, ¿no? Entonces, el fracaso del imperio que tiene también que ver con este escenario internacional, ¿no? Creo que pocos momentos en la historia de México pesa tanto el escenario internacional. Entonces, el regreso del triunfo de la Unión en la Guerra Civil estadounidense y el avance de los prusianos en esta construcción del imperio alemán que obligan a Napoleón III a retirar sus tropas y este ejército mexicano imperial que Maximiliano conscientemente descabezó, ¿no? Maximiliano, para no tener estos focos de poder alternos, mandó a Miguel Miramón a aprender técnica a Prusia y a Leonardo Márquez a Tierra Santa como enviado especial. Creo que debe haber sido bastante entretenido, pero es este ejército imperial que ya prácticamente sirve para muy poco. Entonces vemos el colapso del imperio y el triunfo de este liberalismo republicano de la Constitución 57 tan tenaz, digamos, que otra vez instala su gobierno en la Ciudad de México. Entonces, esta república restaurada, ¿no? Que además la historiografía nos ha pintado como este oasis, ¿no? De democracia, de libertad de prensa. ¿Qué tipo de gobierno es? ¿Cuáles son los desafíos que enfrenta y cómo los resuelve? Yo creo que en el caso del periodo de la República Restaurada, que inclusive entre los colegas genera todo un debate sobre el principio y el fin de esa etapa, es el problema de cómo cambiar la fisonomía de estos cacicazgos estatales. O sea, la experiencia que tuvo Juárez, que la tuvo Sebastián Lerdo de Tejada, que también la va a tener Porfirio Díaz, estos gobernadores tenían su base de poder
en sus respectivas entidades. Y lo que van a hacer es desarraigar ese poder político. Entonces, que por medio de las elecciones, ¿no?, de las elecciones estatales, el gobernador de una determinada entidad deje de ser el cacique cuya base política y fuerza sea precisamente en las fuerzas vivas de su entidad, y que en ese tránsito le deba el poder y el puesto al gobierno del centro. La experiencia que tuvo Juárez, que la tuvo Sebastián Lerdo de Tejada, que también la va a tener Porfirio Díaz, estos gobernadores tenían su base de poder en sus respectivas entidades. Y lo que van a hacer es desarraigar ese poder político. Entonces, que por medio de las elecciones, ¿no?, de las elecciones estatales, el gobernador de una determinada entidad deje de ser el cacique cuya base política y fuerza sea precisamente en las fuerzas vivas de su entidad, y que en ese tránsito le deba el poder y el puesto al gobierno del centro. Hay un discurso acerca de lo liberal, de la democracia, pero lo que nosotros estamos viendo es un proceso para controlar a los otros dos poderes, que obviamente se va a magnificar en la época del Porfiriato, pero los primeros pasos serían problemas fundamentales en la época de la República Restaurada. Entonces, lo que estamos viendo, digamos, en la República Restaurada es, por un lado, la construcción, si bien entendí, de una maquinaria política controlada desde la presidencia, y por otro lado, un cierto, digamos, aislamiento diplomático. O sea, México está de cierta manera aislado de las naciones, digamos, europeas, lo cual quiere decir que está aislado de las inversiones, del acceso al crédito, etcétera, con esta contraparte, digamos, de la importancia, digamos, simbólica de esta defensa muy airada de la soberanía, ¿no? Pero la República Restaurada también es el triunfo de la Constitución de 57. Entonces, ¿qué papel desempeña la Constitución en todo esto? Es el triunfo, pero también al mismo tiempo la adecuación a una realidad. Juárez se sentía muy bien gobernando cuando la circunstancia le hacía pedir facultades extraordinarias, pero cuando las circunstancias se empiezan a normalizar y entonces efectivamente a partir de la Constitución como la Constitución tal cual está, tiene que obedecerla, empieza lo que habíamos dicho un poco de cómo ese ejecutivo quiere crecer. O sea, es un presidente que le gustaría ser obedecido a lo largo del territorio nacional, ¿no? Y no es poca cosa. O sea, habían sido 40 años, 40 y tanto años de no ver realmente, ahora sí, la luz al final del túnel, ¿no? Entonces, yo creo que nosotros, viendo esta idea de una historia hacia el siglo XXI, debemos insistir en las cosas buenas y las cosas malas de esa historia y sin lugar a duda ese imaginario de que por fin hicimos algo donde ganamos no se puede disminuir, creo yo, ¿no? Perdón, Erika. Y volviendo a que es también la primera oportunidad real que se tiene ya fuera del caos político de ejercer la Constitución, de traducirla a la vida cotidiana. Sí es un Estado presidencialista, sí es un Estado centralista también, a pesar de todo el pacto federal que promete a diestra y siniestra, pero sí también es una Constitución que va abriendo camino en términos de las oportunidades ciudadanas para relacionarse con este aparato estatal. Está, por ejemplo, el juicio de amparo, que no es una creación original y novedosa de 57, sino una recuperación de una idea vieja que va desde los años 40, pero que dota de un nuevo poder, o por lo menos de un nuevo instrumento, tanto al ciudadano común y corriente como a los estados para hacer vigente y para que se traduzca la realidad del pacto federal. Es decir, los propios estados pueden ahí
reclamar abusos de la autoridad central frente a lo que ellos consideran vulneraciones de su autonomía, y a la vez, entre las muchas paradojas de la Constitución, este juicio de amparo es también un instrumento centralizador de la justicia. Las sentencias finales las da la Suprema Corte, no importa lo que haya dicho anteriormente un juez federal. Muchas gracias. Desafortunadamente se nos ha acabado el tiempo. Le voy a pedir a nuestros invitados si quisieran concluir sobre el significado, digamos, como legado, como había dicho Carmen, de esta serie de experimentos políticos en este contexto tan difícil. Estos esfuerzos por constituir, por consolidar al Estado mexicano y bueno, ¿en qué desembocamos en 1876? Pues bueno, yo como conclusión quisiera retomar el tema del poder ejecutivo, que siento que se aprende mucho de este periodo, que hemos intentado discutir sobre él. Y aprendió mucho de él Carranza. Carranza como un lector de la historia, como un conocedor de la Constitución del 57, cuando están ya en el debate de Querétaro para la nueva Constitución, Carranza dice hay que aprender de esos errores del pasado, y uno de ellos fue haber tenido un ejecutivo débil en el texto y un poder legislativo fuerte. Y entonces dotan a este nuevo poder ejecutivo con amplias facultades, sin ni siquiera tener que recurrir a las facultades extraordinarias, sino si nosotros vemos en la Constitución actual que nos rige las 80 y tantas facultades que tiene el Ejecutivo, ya es un ejecutivo fuerte a partir del texto mismo, proyecto que tuvieron en mente todos desde los años 40, diciendo ese es el gran problema de México, esa anarquía, ese desorden, por no tener este poder fuerte que pueda aglutinar todos los intereses, que pueda permitir las mejoras materiales, la comunicación, y que va a ser producto de la enseñanza de la historia. Bueno, yo nada más decir algo que probablemente se olvidó a lo largo de la plática, que fuimos dejando de lado, que es la creación del ciudadano, también en términos ideales. Cómo este proyecto liberal triunfante a partir de la República restaurada se imagina un ciudadano ideal y crea un proyecto integral en torno a ese objetivo que va desde la educación hasta la higiene pública, un subrayar constantemente la preeminencia del individuo como único sujeto jurídico reconocible, en donde se sustituyen los dogmas religiosos por un dogma patriótico. Hay así catecismos cívicos en donde se tiene que aprender que la patria es primero, la familia después, y después el culto, que no se niega la importancia de la religión católica, pero sí se intenta subrayar por todos los medios posibles que el compromiso frente a la nación tiene que ser lo que esté delineando las mentes y el imaginario colectivo en ese momento. Y me parece un esfuerzo muy importante. Puede ser criticable, le podemos poner muchos peros, pero sí hay una preocupación de la ley hasta la persona. Y finalmente el triunfo liberal de 67 va a generar durante la República restaurada toda una serie de cuestiones ahora sí modernas. Y podríamos poner algunas también que se fueron, porque el tema es enorme. Por ejemplo, van a llegar los primeros misioneros protestantes, y entonces paulatinamente la diversidad religiosa en México se va a ver realmente plasmada. Entonces la entrada de los bautistas, la entrada de los presbiterianos, la entrada de los metodistas, eso sería uno. El otro, el proyecto liberal educativo con Gavino Barreda, ¿no? Y entonces ahí tenemos esa parte de si queremos que el país se modernice, se tiene que modernizar a partir de la educación. Entonces, el proyecto liberal y luego positivista de educación es uno de las consecuencias del triunfo liberal. Muchas gracias. Bueno, creo que nos dejan mucho en qué pensar. Creo que este periodo, digamos, tan complicado, tan turbulento, nos deja, digamos, una serie de temas para reflexionar. La importancia de pensar en qué es lo que se necesita para llevar a cabo la transformación, ¿no? Estos hombres comparten, incluso estos grandes enemigos liberales y conservadores, objetivos en común: la consolidación del Estado, la modernización tanto económica como política, y qué es lo que pueden llevar a cabo y por qué en muchas instancias fracasan y por qué. Yo creo que esta es una pregunta que sigue siendo muy vigente el día de hoy. Muchas gracias.
Si Juárez, siendo un indígena huérfano, llega a ser presidente de la República, ¿por qué no tú? Esta construcción del mito es mucho de Porfirio Díaz. Si hubiera sido muy, muy bueno, Juárez no hubiera logrado derrotar a todos los que derrotó. Era un mestizo instruido, ya no era un indígena. Y sin embargo, para los que están alrededor, siempre lo van a decir, bueno, y él, ¿no? El indio Juárez. Esa idea que tenemos de Juárez, de comecuras, también ha sido un mito que se ha creado en torno a la figura de Juárez. Juárez era un religioso. A pesar de todas estas leyes de reforma, yo creo que no fue tan radical como lo va a hacer Lerdo de Tejada después, ¿no? O sea, ¿por qué no reconocer al político fascinante y no nada más al héroe?